El verbo es lo que conocemos como la parte más cambiante de la oración, porque el verbo se ajusta a los diferentes sujetos que puedan tener. Por ejemplo, no es lo mismo decir, anoche comimos pescado, a decir, vamos a utilizar el mismo verbo, hoy cenaré, comeré tamal. Ok, vamos a poner este ejemplo aquí. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Por qué quiero hacer este ejemplo? Porque aquí tenemos el mismo verbo en plural, pasado, y aquí lo tenemos en singular, pero en futuro. O sea, el verbo cambia de acuerdo al sujeto que tenga. Ok, es decir, por ejemplo, que tenemos entonces, el verbo va a cambiar, tiene género, va a cambiar con el género del sujeto, cambia con el número del sujeto, tiene voz. ¿Qué significa tener voz? Tiene voz. La voz puede ser activa o pasiva. Ya nosotros vimos las oraciones pasivas y las que no son pasivas son voz activa, ¿verdad? Es decir, que puede tener un sujeto paciente o un sujeto normal. El verbo tiene modo. El modo lo vamos a conocer, o el modo vamos a estudiar 3 tipos. Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. ¿Ok? Modo indicativo, modo subjuntivo y modo subjuntivo. ¿Qué más tiene el verbo? El verbo tiene tiempos. En la escuela nos enseñaron que los tiempos son presente, pasado y futuro. Sin embargo, hay muchos otros más tiempos en español y otras combinaciones que se hacen en español. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien, chicos? Sí. Lo primero que vamos a repasar hoy sí quiero que me presten mucha atención porque hoy voy a ver el verbo y el verbo es un tema complejo. Va a ser el grupo nominal versus el grupo verbal. Estos son 2 puntos regalados. ¿Ok? Grupo nominal versus grupo verbal. Un grupo nominal es aquella estructura que está compuesta por un sustantivo, que todos sabemos que el sustantivo son los nombres que le pusimos, más acompañantes. ¿Quién tiene duda con respecto a qué es un sustantivo? ¿Todo el mundo está claro que es un sustantivo? Chicos, ¿en serio? Sí. Ok, todo el mundo está claro. Entonces, ¿el sustantivo qué sería aquí? Un sustantivo sería, por ejemplo, agua. Por ejemplo, agua. Entonces podemos decir, ¿qué sería un grupo nominal? Los acompañantes de esta palabra. El agua oscura del océano, por ejemplo. Océano. ¿Ok? Todo esto sería mi grupo nominal, donde tengo un núcleo que es la palabra más importante, o sea, agua. ¿Van conmigo, más o menos? Sí. Mientras el grupo verbal es aquel verbo más adverbios. ¿Ok? Verbo más adverbios. Entonces, por ejemplo, decimos aquí, el verbo es comí. El verbo es comí, ahora que estamos usando el verbo comer. Entonces, ¿cuáles son los adverbios? Aquellos acompañantes de esta oración. Entonces decimos, anoche comí, perdón, me pasé. Anoche comí mucho, por ejemplo. Todo este es un grupo verbal que tiene como núcleo el verbo que es comer.
porque aquí todas estas palabras se refieren al verbo. ¿Cuándo comí? ¿Y cómo comí? ¿O cuánto? ¿Más o menos ahí? ¿Me da otro ejemplo? De ese? Otro ejemplo de este, por ejemplo, vamos a poner aquí. Entonces vamos a decir otro verbo. Trabajaremos. Entonces vamos a ponerle aquí. Mucho en la fiesta. Entonces tengo dos adverbios aquí. Un adverbio de cantidad, ¿cuánto trabajaremos? Aquí está, mucho. Y un adverbio de lugar, ¿dónde trabajaremos? En la fiesta. Entonces aquí están mis acompañantes. El 1 y el 2 que acompañan a qué? A mi verbo. Ahora trabajaremos. ¿Y dónde trabajaremos? Todas estas palabras acompañan a mi verbo que es el principal o es el núcleo del grupo verbal. ¿Estamos? La diferencia es que el grupo nominal son acompañantes de un sustantivo, o sea, todas las palabras trabajan en función del sustantivo, mientras que en el grupo verbal lo que hay es palabras trabajando en función del verbo. Pueden copiar ahí. ¿Listo, chicos? ¿Ya copiaron? Sí. ¿Entendemos la diferencia entre grupo nominal y grupo verbal? Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, ay, ay. No sé qué estoy haciendo, pero bueno. Ok, vamos a ver. Les voy a mandar ahora esta práctica y ahora se las voy a pasar, pero ahorita quiero continuar. Lo que quiero es que vean cómo es esta práctica. Dice, complete el texto anterior. ¿Lo pueden ver, chicos? Sí. Sí. Complete el texto anterior con un grupo verbal. ¿Ok? Entonces dice, durante muchos días, yo tengo que buscar un verbo más los acompañantes. Aquí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Hay que encontrar el verbo y sus acompañantes.
¿Cuál sería? La C. Buscamos, correcto. Aquí está. Véanlo, aquí. Buscamos. Ahí está. Es la única que tiene verbo. Y vamos a ver, tenemos sin cesar. ¿Cuánto lo buscamos? Cantidad, sin cesar. ¿Qué buscamos? A él o a ella, los. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ahí siento que no me están, algunos no me están no me están comprendiendo, pero me preguntan si no me están entendiendo. Vamos a la 2. Complete el texto anterior con un grupo nominal. Un grupo nominal, o sea, un sustantivo y sus acompañantes. Busquémoslo. ¿Cuál sería? La C. La C dice se vistió rápidamente. ¿Cuál es el sustantivo? C. No, C es un pronombre. Profe, la D. La D, correcto. ¿Cuál es el sustantivo? Atardecer. Atardecer, correcto. Si yo tengo dudas con respecto a cómo encontrar un sustantivo, yo le pongo un o una delante. Ahí está, un atardecer. Entonces tengo un artículo que acompaña a atardecer, ¿verdad? Que es un artículo. Precioso, un adjetivo que acompaña a atardecer. Y como nunca, una expresión que dice que acompaña a atardecer. Ok, eso es un grupo nominal. La última, para que sigamos con otra parte. Un grupo verbal. Vamos a encontrar el verbo y sus acompañantes. Un texto con un grupo verbal. La A. Vamos a ver. La A. ¿Quién me dijo la A? Jennifer. Jennifer María. Es que ya no la vi. Voy, correcto. Del verbo ir. Voy del verbo ir. Ahí está. Lo único que necesito es que haya un verbo conjugado. Porque los demás ahí acompañan el verbo. ¿Qué voy a regalar? ¿Qué voy a regalar? ¿A quién? A ti. Más o menos van conmigo, chicos. Pau, Sebas, Jeff, Sí. Anthony, Sí. que ya se conectó. Sí, profe. Grupo nominal y verbal. Ya Jenny más o menos ahí ya. Ok, vamos ahora a borrar aquí y voy a volver a la explicación. Voy a volver a la explicación. Ok, a la explicación del verbo que es por donde vamos. Ahora, tengo que borrar. Estercilla, si quiere, tómelo en pantallazo a esto porque voy a borrar esta pizarra. Listo. Ok. Borremos todo. Y ahora vamos a ver. Como dijimos, el verbo tiene modos. El modo indicativo es aquel forma del verbo en donde hablamos con la realidad, o sea, es la realidad que nosotros, bueno, de la que nosotros trabajamos, o con la que nosotros hablamos, que se usa, ¿verdad? El modo indicativo tiene 10 tiempos, chicos. Mi recomendación es que se aprendan las claves. El modo indicativo es el más largo, pero es muy fácil de aprender si se aprenden las claves. Ok, tiene lo que nosotros conocemos como tiempos simples. Los tiempos simples son aquellos tiempos que están compuestos por unas... ¿Cómo? ¿Eso me vuelve a salir a mí en el segundo examen? Sí, claro. Ah, ok. Tiempos simples y tiempos compuestos. Los tiempos simples están compuestos, ¿verdad? La redundancia, de una sola palabra. Una palabra. Y los tiempos compuestos de dos. Pero vamos a iniciar con los simples. Ok, entonces entre los tiempos simples tenemos el presente, que el presente siempre va a ser el presente, ¿verdad? Tenemos el futuro. Le vamos a poner futuro simple, pero puede también llamarse imperfecto. El condicional
Le voy a poner imperfecto, pero también se puede llamar simple. Tenemos los pretéritos. Pretérito perfecto, simple. Y tenemos el pretérito imperfecto. ¿Ok? Vamos con el presente. Al presente yo le voy a poner la siguiente clave. Le voy a decir ya, en este momento, ahora, right now. ¿Ok? Para que no se nos confunda, porque a veces se confunde un poco. Al futuro simple yo le voy a decir mañana. ¿Ok? Al condicional perfecto termina en ría. Tiene esta terminación, ría. El pretérito perfecto simple es el pasado que yo le voy a poner a colocar una fecha exacta, una fecha específica. Mientras que al pretérito imperfecto le voy a decir antes. Tiene la terminación ia o aba. ¿Ok? Vamos a intentarlo. Denme cualquier verbo. Un verbo como cualquiera que ustedes piensen que podemos conjugar. ¿Cuál verbo podemos usar? Denme un verbo. Comer. Correr. Entonces dice, presente, yo ahorita, en este momento, ya. ¿Cómo sería esa conjugación? Corro. Corro. Corro, ¿verdad? Corro en este momento. Mañana Correré. correré. Correcto. El condicional simple. Si me levantara temprano yo, Correría. 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 ría. Correcto. Terminación ría. Fecha exacta. Ayer. ¿Ayer qué? Corrí. Corrí, correcto. Corrí. Corrí por 2 horas. Y puedo decirle antes yo Corría. corría. ¿Ven la diferencia ahí de los tiempos? Sí, profe. Ok, seguimos. Ahora, los tiempos compuestos, ay, son estos mismos, solo que conformados por el verbo haber más el verbo en participio. Repaso el verbo en participio. Este está compuesto por haber, el verbo haber en la conjugación simple, el verbo haber en la conjugación simple, o sea, en estas conjugaciones, más el participio. ¿Ok? ¿Cuál era el participio? Anthony, ¿cuáles son los participios? Sebastián, ¿cuál es el participio? No me El acuerdo. ado. ¿Ha oído todo eso? Ado, ido. Ido, todos 8, muy bien. Los ocho. Ado, ido, to, so, 8. Ok, ese es el participio. Entonces voy a tener el verbo principal en participio y los demás verbos y el verbo haber conjugado en la conjugación que ya tenemos. Entonces, no existe el presente compuesto, pero existe un pretérito especial que se llama pretérito anterior. ¿Ok? Tenemos el futuro compuesto o futuro perfecto. Puede venir de las dos maneras. Tenemos el condicional perfecto o compuesto. Y tenemos los dos pretéritos. El pretérito perfecto pero compuesto. Y el pretérito imperfecto que se va a llamar pretérito pluscuamperfecto, que es el mismo. Solo es el nombre el que cambia. ¿Ok? Entonces conjugamos. El pretérito anterior vamos a tener una clave. Esta clave va a ser hubo. ¿Ok? Hubo, hube, hubimos, ay. Hubo, hube, hubimos, hubo. Él hubo, yo hube.
perdón. El futuro perfecto, le voy a decir habré. El futuro, Estoy preocupada que es el condicional es habría. la abuela el domingo a visitarla a su cumpleaños. Estoy muy preocupada con ella, ella es de alto riesgo. Lo que quiero saber Pau, se te abrió el audio. Luego tenemos el pretérito perfecto compuesto. A este lo vamos a conocer por E. Yo, tú, has, el a. Y el pluscuamperfecto es el mismo. Sería antes yo había. Entonces, hacemos los compuestos. ¿Cómo serían entonces? Decimos, el pretérito anterior, yo, el hubo o yo hube corrido. Porque tengo el participio. Habré, futuro, yo habré. Corrido. ¿Cuándo? Correcto, corrido. El condicional, yo habría, tú habrías, él habría, nosotros habríamos. Corrido. a dónde Hola. ¿Me escuchas? Pau. Profe, sí, perdón, es que se me fue el audio y me tuve que volver a conectar. Ok, está todo bien. El pretérito perfecto compuesto, entonces yo he, tú has, él ha, yo he corrido. Y yo había, tú habías, nosotros habíamos, había corrido. ¿Ok? Esto hay que, no les digo, no hay que aprendérselo así como de memoria 100%, pero sí hay que practicarlo bastante. Bastante, porque sale en el examen. Y sale en todos los exámenes. Por lo menos 2 preguntas. Pueden copiar, chicos. ¿Me avisan, chicos? Por mí ya. Listo. Soy profe, me falta el último. Listo. ¿Quién falta? Jenny ya. Jeff. Anthony. Listo. Uy, me falta el último. Listo. Muy bien. Jeff, ¿ya?
Jenny. Sí. Sí. Bien, entonces vamos a borrar aquí. ¿Ok? Y hablemos entonces del se llama modo subjuntivo. ¿Ok? Subjuntivo. El modo subjuntivo es una realidad alterna o irreal, digamos. A mí me gusta enseñar con ojalá, pero ustedes pueden, no, mentira, al revés, a mí me gusta enseñar con cuando yo, pero mucha gente enseña con ojalá, ¿ok? A mí me gusta el cuando yo o el si yo, ¿ok? Ya les voy a explicar por qué. Ok, el modo subjuntivo, iniciamos aquí, tiene igual tiempos simples y tiempos compuestos. Son 6 tiempos en total, solo tiene 3 y 3. Acá tenemos el presente, ¿ok? El futuro simple o imperfecto y el pretérito imperfecto. ¿Ok? El presente le voy a decir cuando yo. A mí me gusta decirle así. Para que lo encontremos. Cuando yo, por ejemplo, entonces estamos usando el verbo correr, ¿verdad? Cuando yo, ¿qué? Cuando yo Corra. corra, exacto. Puede ser un futuro inmediato o puede ser un presente inmediato, porque puede ser cuando yo corra en 5 minutos o cuando yo corra en 40 años. El futuro simple termina en ere y ere. ¿Ok? Entonces, yo le digo si yo Corriere. corriere, correcto. Si yo corriera en esa carrera, o sea, si yo corro en algún momento futuro, y el imperfecto termina en ara, hace, hiera y ese. ¿Ok? Ahí. Entonces le digo igualmente, si yo Corriera. corriera, exactamente, corriera o corriese también. Corriese. ¿Ok? Eso. Ahora, esos son los tiempos simples. Los tiempos compuestos, igualmente, están conformados por el verbo haber en la conjugación simple más el participio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, decimos, tenemos el futuro compuesto o futuro perfecto, que es lo mismo, ¿verdad? Tenemos el pretérito perfecto, que no tenemos en los simples, perfecto, y tenemos el pretérito pluscuamperfecto, que es el mismo que el imperfecto. Pretérito pluscuamperfecto, que es el mismo que tenemos en el imperfecto, solo que compuesto. ¿Ok? Entonces decimos, el futuro compuesto, igual tiene la terminación ere, entonces el haber con el ere sería hubiere más participio, ¿verdad? El pretérito perfecto es haya no existe, y el pluscuamperfecto hubiera o hubiese. ¿Okay? Hubiera o hubiese. Entonces decimos, vamos a conjugar. Futuro, yo hubiere corrido, ¿verdad? Cuando yo, me gusta a mí el cuando, ¿verdad? Cuando yo haya corrido o yo hubiera o hubiese corrido.
Esos son los tiempos del del modo subjuntivo. Del modo subjuntivo. Copien, chicos. ¿Listo? Ya. Listo. Ok, ¿alguien falta? Jefferson, Jenny, Pau. Listo. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir esto. Ah, no, más bien, voy a refrescar la sala porque me quedan 2 minutos. Entonces voy a cortar esta transmisión y nos volvemos a conectar en 2 minutos. ¿Está bien? Ok. Bueno, listo. Chao. En 2.